Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Marín Romero y el día de hoy, 15 de julio del 2026, estoy grabando este video. Hoy voy a hablar un poco sobre qué son los títulos de valor, para qué funcionan, cuál es su concepto y demás. También voy a estar explicando la diferencia entre la factura y el pagaré. Únicamente voy a estar leyendo las preguntas y darles el punto de vista sobre lo que yo aprendí al momento de ver ese tema. Entonces, bueno, como pregunta número 1, ¿qué es un título de valor y para qué sirve? Bueno, básicamente es un documento que tiene valor legal y sirve para demostrar que una persona tiene derecho o que otra tiene una obligación de pagar, básicamente. En otras palabras, es un documento que respalda una deuda o un pago. Este tipo de documentos sirve para dar seguridad, como por ejemplo cuando una persona tiene que pagar una deuda y no tiene el dinero. Ese documento sí funciona para cobrarle a la persona, ya que es como una prueba de que existe una deuda de por medio. Como por ejemplo, si yo llego y le presto a un amigo o una amiga 100.000 colones y esa persona me firma un pagaré, eso quiere decir que esa persona se va a comprometer a pagarme ese dinero, que tal vez en ese momento no lo tiene, pero ese documento hace constar que tiene que pagármelo. Y bueno, para continuar con la siguiente pregunta, voy a indicar dos diferencias entre el pagaré y la factura. Bueno, básicamente con el pagaré es una promesa pagar un dinero en una fecha determinada. También el pagaré se utiliza cuando existe una deuda de por medio, o sea, como para hacer constar que esa persona sí se va a comprometer a pagarlo. La diferencia con la factura sería que sirve para demostrar que se vendió un producto o se prestó un servicio. También es un documento que se entrega a una persona cuando esa persona ya hizo una compra, entonces se le entrega la factura para hacer constar que ya pagó el artículo, por ejemplo. Un ejemplo que puedo indicar es, por ejemplo, si yo voy a una tienda, compro una computadora o un teléfono, la tienda me da una factura para hacer constar que yo ya pagué. Con el caso del pagaré, eso sí lo veía mucho, por ejemplo, cuando, bueno, yo trabajaba en un banco y por X o Y razón tenía un faltante de 100.000 colones, entonces tenía que firmar un pagaré y tenía, no sé, un aproximado de 3 meses para que me fueran rebajando de mi salario para yo comprometerme a pagar ese faltante que tenía, básicamente. Para continuar con la tercera pregunta, ¿qué pasa con la factura electrónica y qué problemas puede tener? Bueno, básicamente la factura electrónica es un documento que se envía directamente al correo, es un documento más sencillo, básicamente es como un voucher, una factura relativamente, pero es un documento que se envía por medio digital. La facilidad de este documento es que ya no hay que imprimir tantos papeles, entonces uno puede ahorrar ahí y también cuidar al ambiente, ¿verdad? También es un documento que llega de forma inmediata al Ministerio de Hacienda, pero alguno de los problemas que se puede tener con este documento es que el documento llegue mal, que el documento no llegue, que la persona indique que nunca adquirió el artículo porque el documento no le llegó, por así decirlo. Entonces, tanto el consumidor como la persona que ofrece el producto, es importante verificar también con el cliente de que sí haya llegado a la factura y demás, y uno como cliente, pues para no tener ningún inconveniente a futuro con algún reclamo y demás. Ok, para continuar con la cuarta pregunta, si una persona no paga una letra de cambio, ¿qué puede hacer el acreedor? Bueno, básicamente si una persona firma una letra de cambio y después no paga, el acreedor puede acudir directamente al juez para que se pueda cobrar esa deuda. Si el juez le da la razón al acreedor, el juez puede tomar medidas como embargar una cuenta a la persona que no
que no hizo el pago, embargar el salario y demás hasta que esa deuda sea cancelada por completo. Por eso también es muy importante no firmar una letra de cambio si uno no está seguro de que esa deuda se vaya a poder pagar, porque bueno, es muy común ver en casos como en un banco que si yo llego y no sé, firmo una letra de cambio en X lugar comprometiéndome a pagar algo, o sea como sea, hay un documento legal de por medio. Sí pasa muchas veces que ya la persona sabe que si no paga le pueden embargar el salario y demás, congelar la cuenta y luego llegan indicando, pero es que lastimosamente no hay nada que hacer en ese caso porque ya hay un proceso legal de por medio. Si un juez da la orden de embargar una cuenta, ya no es como que el banco tenga responsabilidad sobre eso, porque ya fue un documento que yo como persona firmé y estuve de acuerdo. Entonces algo que yo creería es que no debemos firmar un documento si no estamos seguros de que lo podamos pagar, ¿verdad? Adicional, voy a mencionar 2 ideas que me dejó esta actividad, qué cosas aprendí. Bueno, básicamente yo entiendo que el pagaré, la letra de cambio, la factura y demás tienen un valor legal importante y ayuda también a proteger tanto a quien presta dinero como a quien vende un producto. También que, como dije anteriormente, es sumamente importante leer un documento, saber las cláusulas, saber qué estamos firmando, porque si después no podemos pagar, podemos tener consecuencias legales si no cumplimos también. Como dije anteriormente, el embargo del salario, el embargo de una cuenta. Entonces sí hay que saber bien qué estamos firmando y demás. En el caso de las facturas o los comprobantes electrónicos que llegan, también guardarlo bien. Si en el futuro uno necesita hacer alguna compra de algún reclamo, de alguna compra que uno hizo, entonces sí, pues tener el documento bien guardado y tener ese medio de respaldo. Entonces básicamente conocer bien qué significa cada concepto y aplicarlo también en la vida diaria, porque son casos que se nos puede presentar, como básicamente el pagaré o la letra de cambio que yo en algún momento llegué a tener por un faltante y demás, que era un documento que tuve que firmar y yo sabía que a cierto tiempo tenía que haber pagado todo el faltante que tuve. Entonces bueno, básicamente ese sería mi aporte y muchas gracias por ver el video.